para todos. Bueno, gracias por la asistencia, aunque lástima que no pudieron venir más personas, pero el tema es bastante interesante. Y bueno, yo quería aprovechar, aunque somos poquitos, pero quería preguntarles de los que estamos aquí, ¿alguno ha recibido alguna vez una charla, no en congreso, sino una charla o una clase sobre quemaduras? ¿Tú? Y eso es importante porque en el pregrado realmente a uno no le enseñan esto, ¿sí? Y es muy frecuente en los niños y en los servicios de urgencias generalmente es que llegan, pues estos niños quemados, es donde nos vamos a enfrentar a esto y muchas veces pues no sabemos qué hacer. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque es algo muy frecuente en nuestro medio. Los niños pues son muy susceptibles a que ocurran estos accidentes. En nuestra región hay solo 2 unidades de quemados y pues definitivamente es que en nuestro ejercicio no nos han enseñado. Los niños tienen una piel más delgada, por tanto, ellos también tienen menos área de superficie corporal, tienen mayor riesgo a tener este tipo de lesiones. Las quemaduras suelen ser mucho más profundas y con más extensión, por lo que comprometen pues, más área de superficie corporal. Eh, estas quemaduras son una de las principales causas de muerte y de lesiones no intencionales en los niños y la OMS lo ha constituido como un problema de salud a nivel mundial que provoca hasta 180.000 muertes al año, sobre todo en los países de bajos y medianos ingresos. Eso es muy importante, un dato claro, y es que en esas quemaduras que corresponden o que comprometen con más del 15% del área de superficie corporal quemada, tienen más riesgo de hacer CIRS y por tanto mayor riesgo de mortalidad. Y todo retraso en la reanimación va a llevar a más complicaciones, desde estancias más prolongadas o complicaciones como insuficiencia renal y también pues va a llevar a mortalidad. Entonces, como definición, las quemaduras es cuando hay esa lesión en la piel, en la mucosa o en los tejidos expuestos que van a ser causadas por diferentes factores, principalmente los térmicos, los químicos, eléctricos o radiantes, y que pueden hacer ese daño parcial o total de todas las capas y de los tejidos, capas de la piel y los tejidos. Entonces, los niños son, por grupo etario, van a tener como un agente causal y en los más chiquitos, los menores de 5 años, generalmente es por escaldadura, o sea, con los líquidos hirvientes, porque típico el niño está pequeño, se acerca a la estufa pues se le viene la olla con agua caliente encima, la señora que sirve el chocolate caliente encima de la mesa, va y el niño mete la mano y se lo trae encima. Mientras que los grandes, los más grandecitos y los adolescentes, generalmente las quemaduras son por fuego, porque ellos están explorando, porque están como haciendo que sus retos, sus juegos, etc. El sitio más frecuente donde se queman los niños es en el hogar, pues ahí es donde está mayor parte del tiempo y es más prevalente en los varones. Esto es como la etiología, los factores con los que los niños se pueden quemar, que principalmente es por líquidos hirvientes, ya sea el chocolate, el agua de panela, el agua caliente. De segundo sería por fuego. Los sólidos típicos es la plancha del cabello o la plancha de la ropa. Las quemaduras eléctricas, porque ellos meten cositas y los deditos en los tomas de corriente. Las quemaduras químicas, que pueden ser ácidos, o quemaduras químicas por medicamentos y las quemaduras solares. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una quemadura por líquido. Entonces, es el típico que le cae encima al niño y ya ahorita vamos a hablar muy bien de cómo la clasificamos en cuanto a extensión, profundidad y esto y cómo la clasificamos por grados. Y esa es la típica quemadura solar, que yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido una quemadura solar y sabemos que es bastante doloroso. Esta es una quemadura por sólidos, por plancha. Esta es una quemadura eléctrica. Esto es de un adulto. Y esta es una quemadura química por ácidos y por medicamentos, la del pie. Entonces, la idea en esta revisión es poder entender, tener bien todos los conceptos claros y saber qué vamos a hacer si nos llega al servicio de urgencias un niño quemado. Entonces, el manejo inicial, eso es externo, una vez que el niño
o una persona presenta una quemadura, lo primero que se debe hacer es retirar esas prendas que han sido pues mojadas o quemadas. Se deben lavar inmediatamente con agua de la llave, agua corriente, y cubrir con sábanas frías y limpias, pero no se recomienda no aplicar ninguna crema, ningún emoliente, sábila, café, todo eso que usualmente se aplican en las casas. Entonces, se cubre y se traslada. Una vez pues nos llega al servicio pues en la clínica, debemos entender que un niño quemado es un politraumatizado, es decir, se debe manejar en sala de reanimación. No podemos esperar a que lo atiendan en el turno 30, sino que ese niño debe hacerse una atención inmediata en sala de reanimación. Y como todo lo que vemos en sala de reanimación debe llevar todo su evaluación y revisión primaria, entonces empezamos con el ABCDE. Primero es estabilizar ese niño. Estas son unas indicaciones de cuándo yo debo iniciar en un niño quemado una intubación orotraqueal, ¿sí? No podemos esperar a que ya sea muy tarde, sino si vemos alguno de estos signos, como cuál, que sea la quemadura comprometa más del 40-50% del área de superficie corporal, que tenga signos de obstrucción de vía aérea, entonces el niño que está con estridor, con edema laríngeo, que está con dificultad, con tirajes, que tenga signos de quemadura facial alrededor de la boca, que las vibrisas se vean carbonizadas o quemadas, que tenga dificultad respiratoria, que tenga esté en un lugar, que tenga, perdón, compromiso de alteración del estado de conciencia, ojo, o que definitivamente de pronto ustedes estén en un lugar, no sé, en el rural, y llega un niño así quemado y ahí no haya nadie experto. Entonces, lo primero que debo hacer es asegurar esa vía aérea, sigo con el ABCD y remito. Y siempre pues dejar como el área, perdón, la persona como más encargada de vía aérea, que sea pues el más experto pues para hacer esa intubación. En la respiración, entonces vamos a ver cómo está esa frecuencia respiratoria, cómo está el patrón respiratorio, si le oculto algo, si hay de pronto signos de edema pulmonar, y si la sospecha es que sea una quemadura por inhalación, se debe colocar oxígeno por máscara de no reinhalación o intubación. En la circulación, entonces, ojo, hay que canalizar dos venas. Se debe verificar tanto el pulso como la presión y la perfusión. Y si esto es un dato importante, como hasta aquí yo no he hablado nada de la quemadura, para yo poder saber si el niño requiere o no reanimación hídrica, entonces esto es como un dato como flash para yo decir, listo, si yo creo rápidamente veo que tiene compromiso de más del 20% de la quemadura, entonces voy a tener en cuenta la edad. Si es un menor de 5 años, yo le digo, listo, jefe, canalíceme las dos venas y me le va poniendo 125 cc hora de lactato riña. Y si tiene entre 6 y 13 años, le voy poniendo 250 y mayor de 14 años, 500. Esto es como rápido mientras le puedo ir haciendo como la valoración y todo de la extensión y profundidad de la quemadura para poder saber cuánto se me va a ir después como tal de reanimación. Evaluar pues el déficit neurológico, entonces si está alerta, si responde a estímulos verbales, a estímulos dolorosos o está inconsciente. Y ya la exposición es retirar todo lo que tenga ropa, accesorios, todo se debe lavar y cubrir con sábanas limpias, pero ojo, cuidar siempre de no llevar a hipotermia. En cuanto a la revisión secundaria, que eso es como parte de la anamnesis de cualquier patología, entonces vamos a tener en cuenta la edad y el peso. Vamos a ver, es importante preguntar cuándo fue la quemadura, porque muchos no nos llegan en el momento inmediato, sino de pronto el día antes y no le pareció tan importante y luego lo trae. Cuál fue el agente causal, el mecanismo del trauma, cómo fue, porque esto es paréntesis, todo niño que presente quemadura debe llenarse ficha de maltrato, eso no se puede pasar por alto, y preguntar muy bien cómo fue el mecanismo, a veces las mamás, porque unos de esos pueden ser negligencia porque no estuvo atenta, pero otros sí pueden ser realmente un maltrato. Cómo fue el mecanismo, en dónde se quemó, si estaba en la casa de ella, en la casa de la abuelita, si estaba afuera en la calle, etc. Si tiene algún antecedente de importancia y qué se le hizo tan pronto tuvo la quemadura, o sea, si le aplicaron algo. En cuanto a la quemadura, entonces ya vamos a hablar de la localización, de la extensión y de la profundidad. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la gravedad? Teniendo en cuenta lo siguiente: la extensión, la profundidad, la localización, y si hay o no factores agravantes.
Entonces, para calcular la extensión vamos a tener en cuenta, hay tres formas. Una, que es la regla de los 9, que todos aquí ya lo hemos conocido, pero esto aplica más para adultos y niños mayores de 14 años. La palma de la mano, que no es mi palma, sino es la palma de la mano del niño, teniendo en cuenta los dedos también. ¿Sí? Eso daría 1%. Eso es como una forma rápida de yo decir, con la manita, tiene acá, haz más o menos 3%, más o menos. Y las tablas de Land and Browder, que estas pues sí son un poco más específicas, ya se las voy a mostrar. Entonces todos conocemos la regla de los 9, ¿cierto? Pero ojo que es mayor de 14, 15 años y adultos, y ya en los niños ya es diferente el porcentaje. Entonces si nos damos cuenta, en la cabeza de un adulto por delante es 4,5 y por detrás es 4,5, o sea 9, pero en el niño es 9% por delante y por detrás es 9%, porque tiene mayor, los niños tienen la cabeza más grande, ¿no? Y lo mismo lo que cambia también en las extremidades. Entonces, si acá es 9 por delante, 9 por atrás, en los niños es 7 y 7. ¿Sí? Y ya estas que son mucho más específicas, que esas sí les recomiendo que le tomen como la fotico, que la tengan a la mano, porque aquí sí ella es por edad. Entonces uno se ubica entre 1 y 4 años, entre 5 y 9 años, qué parte del cuerpo tiene la quemadura, y con eso se cuantifica pues la extensión. Entonces, para hablar de profundidad, aquí sí ya vamos a hablar de las tres tipos de grados de quemadura. La quemadura grado 1, la 2 y la grado 3. La quemadura grado 1, que es como la que todos alguna vez hemos tenido, que es la típica quemadura solar, que vemos que es una quemadura muy roja, pero tiene una superficie seca, no tiene presencia de ninguna ampolla, ninguna flictena, y sobre todo es muy dolorosa. Esa es la típica quemadura solar. La grado 2, esta sí va a tener como una subclasificación en grado 2 superficial, intermedia y profunda. Y la grado 2 va a tener como los colores van variando. Entonces, como vamos a ver acá, esta que es superficial, si se dan cuenta, es un poco más rojo intenso, ¿cierto? Como un rojo intenso. La grado 2 intermedia es un poco más como rosada. Y la más profunda sí ya tiene un aspecto mucho más blanquecino, ¿sí? Entonces, eso es para evaluar como qué tanto estuvo expuesto ese agente a la piel. Entre más tiempo, pues más profundo. Y sobre todo, esas son muy dolorosas. Y la grado 3, que esta pues sí es mucho más severa, que ya tiene compromiso de vasos y también pues de nervios, entonces no va a ser dolorosa o nada de dolor o muy poco dolor, y se va a ver pues estas tonalidades que es blanca, gris, negro. En cuanto a la localización, entonces vamos a tener en cuenta que estas áreas son las de mayor gravedad. Entonces, si un niño tiene quemadura en alguna de estas áreas, esto se considera que es grave. Así sea solamente 1%, pero es en genital. Pues ahí ya eso es grave. Sobre todo en las áreas en las zonas articulares, como en las muñecas, los codos, las rodillas, porque ustedes saben que cuando una quemadura empieza a cicatrizar, tiende a ser como muy como tirar, ¿sí? Entonces, esa cicatrización no va a dejar que esa articulación, ¿sí? Haga luego, pues, esos movimientos de flexión y de extensión. Entonces, una quemadura en estas áreas es grave. Entonces, en niños solamente hay dos clasificaciones, o es una quemadura leve o es una quemadura grave. Y de acuerdo a eso voy a tomar la conducta. Entonces, cuando decimos que es una quemadura leve, todas las quemaduras grave, o sea, una quemadura solar no la vamos a hospitalizar. Todas las quemaduras grado 2, pero que, ojo, comprometan menos del 10% del área superficie corporal, que sea más de 2 años, es decir, que el menor de 2 años siempre va a ser grave, y que no tenga ningún compromiso del área especial, como ya lo acabamos de ver. Y las graves son que comprometan más del 10% del área superficie corporal, las quemaduras grado 3 y las quemaduras ya las de más gravedad, que son las eléctricas, las químicas por congelación, que comprometa vía aérea o que tenga alguna zona, un área especial. Y ojo, también que esté asociado a politraumatismo o a alguna fractura. Entonces, ¿qué hacemos con las
con las graves, lo hospitalizamos, le hacemos todo el manejo inicial que ya lo vamos viendo y lo remitimos a unidad de quemados. Pero es que solamente es acá en el hombro, no importa, es un área especial y debe estar en unidad de quemados. Y bueno, esto aquí la American Burn Association pues nos da estos criterios, que es lo mismo que acabamos de hablar. Aquí tiene 2 puntos adicionales y es, si es un niño que está en un lugar en donde no tiene un personal calificado para manejo de quemaduras, remita también. Y si definitivamente de pronto ese niño adicional tiene algún factor o requiere alguna intervención de pronto emocional, social o algo así, también debería remitirse a un área en donde tengan unidad de quemados. Bueno, entonces, ¿a quiénes les vamos a hacer reanimación hídrica? Esto también es un dato importante porque no todos los que llegan yo le voy a calcular y le voy a hacer, mejor dicho, me gasto un montón de tiempo calculándole, le voy a poner todo este montón de líquidos. Entonces, los niños que tengan más del 10%, si tiene 7, no necesita todas las quemaduras eléctricas. Y bueno, las edades extremas ya, esto se refiere más que todo a los adultos mayores y pues a los niños, pero teniendo en cuenta que es más del 10% y si tiene alguna enfermedad concomitante, pulmonar, cardíaco, renal. Entonces, este también es como un resumen rápido de cómo le voy a poner los líquidos a los niños de acuerdo entonces a la edad. Entonces, si es un mayor de 14 años, yo le voy a colocar 12 C de lactato Ringer por kilogramo de peso por el área de superficie corporal quemada. Si es menor de 14 años, le voy a poner 3. Pero si pesa menos de 30 kilos, también le pongo 3. Pero a este le tengo que adicionar los líquidos de mantenimiento, los basales. Entonces, ojo, el menor de 30 kilos siempre le tengo que adicionar los basales, que eso los calculamos por Holiday. Y todas las quemaduras eléctricas son 4 por el área de superficie corporal quemada. Y pues depende de la edad, ahí sí miro si le tengo que adicionar los basales o no. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo con 13 C. Entonces 13 C por kilogramo por el área de superficie. Ese resultado, lo que me dé, lo voy a dividir en 2. La primera mitad la voy a dividírsela en las primeras 8 horas que se los voy a pasar y la segunda en las siguientes 16 horas. Sería así. Entonces, un ejemplo, tiene un niño de 3 años que pesa 15 kilos y que tiene un área de superficie corporal quemada del 20%. Entonces, 3 por 15 por 20 me da 900. Eso lo voy a dividir en 2. Entonces, 450 lo voy a pasar en 8 horas y los otros 450 los paso en 16 horas, ¿cierto? Pero tiene 3 años, ¿qué más le hace falta? Los basales. Entonces, ahí ya lo calculamos por Holiday Cigar, le vamos a adicionar los líquidos basales. Los estudiantes, ¿cómo van con la cuantificación de líquidos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cuántos serían los líquidos basales de este niño? Pesa 15 kilos. Sí, los recientes ya lo tienen, ¿no? Siempre por el 421, un poquito diferente. 50, 60. Ah, ya lo pusieron hora. Ok, sí, sí, sí. Y el total, o sea, si uno calcula el total, ¿sí? Y eso se lo suma a los 900 y lo divide, ¿sí? Porque ese 50 cc es 50 cc hora, ¿sí? Listo. Bueno, y bueno, esto no lo podemos olvidar porque pues es un niño que se le va a poner un volumen importante de líquidos, entonces pues vamos a tener que mantener esa cuantificación del gas urinario, teniendo en cuenta que los menores de 30 kilos por lo menos 1 cc kilo hora y los mayores de 30 kilos 0,5 cc kilo hora. No podemos olvidar el dolor. El manejo del dolor es muy importante en estos niños porque muchas veces nos enfocamos en los líquidos, en la lavada, en cubrirlo, en remitirlo, pero se nos olvidó lo más importante y es que estos niños están con un dolor importantísimo
Entonces, ¿qué podemos usar? Paracetamol, opioides o benzodiazepinas. La dosis de la morfina, que es lo que más usualmente usamos, es de 0.0 kilodosis. Eh, Nunca se debe usar vía intramuscular ni subcutánea, o sea, es canalizar las dos venas y manejo de líquidos y manejo de analgesia. Y ojo, no necesitamos poner antibióticos. Es muy frecuente ver eso. Entonces, ¿qué otras estrategias para control de la infección? El uso de bacteriostáticos tópicos y pues vigilar signos de sepsis y sobre todo lo más importante es hacer esa debridación temprana y cubrir pues con los bacteriostáticos tópicos para evitar pues, que estas quemaduras se infecten, pero usualmente no. Entonces, ¿cómo debe ser ese manejo local de las quemaduras? Entonces, ese niño que yo ya lo tengo canalizado, monitorizado, le estoy poniendo sus líquidos, le estoy poniendo la analgesia, ahí sí ya voy a manejarle la quemadura. ¿Cómo lo hago? Lo debo hacer con solución salina normal, a chorro, o sea, le voy echando agua, solución, y con las gasas impregnadas de solución salina y le debo ir removiendo todo ese tejido muerto que tiene, porque eso es lo que va a hacer que si se queda ahí, eso es lo que lleva a que se infecte pues muy rápido. Entonces se va removiendo todo ese tejido desvitalizado y ya una vez que ya la tenga con el mayor área sin ese tejido, y ahí sí voy a colocar bacteriostáticos. Usualmente usamos sulfadiazina de plata o nitrofurazona, que es el furacil, lo que conocemos como furacil, y ya estas son unas gasas que no en todas las instituciones contamos con estas gasas, aquí en la institución sí. Las de arriba se llaman Bactigras y esas están impregnadas con vaselina. Son como una medida y uno lo que puede hacer es como cortarlas y ponerlas en el área pues, que se necesita. El cuticel también o de la. Y después de que la cubra con esto, la idea es dejar esa quemadura hidratada, y por eso se cubre con esas gasas vaselinadas, y luego le puedo colocar un vendaje elástico, dependiendo, ¿no? Porque pues si es en la cara, pues no se puede, en un brazo, de pronto en el tórax. Entonces, llegan los niños. Entonces, esto fue acá en la institución, esto es una quemadura por líquido hirviente. Entonces, esto es a lo que me refiero que se debe retirar toda esta área desvitalizada para que quede así. Entonces, una vez quede así, ahí sí yo ya la puedo cubrir con las gasitas vaselinadas y con la sulfaplana. Entonces, en cuanto si tiene algún factor agravante, en cuanto a consideraciones especiales, estamos hablando de las quemaduras de vía aérea. Entonces, esas llamadas quemaduras por inhalación, pues realmente son mucho más severas, mucho más graves, que me va a aumentar esa mortalidad. Van a presentar esa inestabilidad hemodinámica mucho más temprano, por tanto, mayor riesgo de muerte, que tenga compromiso de vía aérea superior o inferior, y yo me voy a dar cuenta porque voy a ver esos labios edematizados, las vibrisas carbonizadas, va a tener estridor, dificultad respiratoria, la auscultación le puedo escuchar estertores, roncos. Entonces se debe iniciar pues manejo con oxígeno, habíamos hablado que con máscara de no reinhalación, o pues según las indicaciones estaría indicado intubación orotraqueal. Si hay de pronto presencia de estridor, se puede colocar dosis de corticoide y nebulizaciones para disminuir ese broncoespasmo. Y bueno, eso sí ya, en cuanto a que hayan signos progresivos de dificultad respiratoria, pues vamos a hacer la intubación. En cuanto a las quemaduras eléctricas, ojo, siempre todas van a presentar un punto de entrada y un punto de salida, teniendo en cuenta que todo lo que atraviese ese trayecto va a tener compromiso de ese órgano, ¿sí? Y se debe también tener en cuenta que pueden presentar alteración de la función renal, pueden hacer mioglobinuria también, entonces hay que hacer sus pruebas de función renal y hacer pues el uroanálisis y estar cuantificando la orina. Y lo otro también es que debemos hacer electrocardiograma porque pueden presentar arritmias. Entonces la diuresis aquí sí debe mantenerse mucho más alta, mayor de 1.5 cc kilo hora, y por tanto pues esa reanimación debe ser mucho más agresiva. Ya vimos que es 4 cc por kilo, independientemente de la edad. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Porque ahora las preguntas las voy a hacer yo. ¿Nada? Bueno.
Entonces, vamos a hacer como un taller, esto es rápido. ¿Qué quemadura es esta? Grado 2. ¿Qué? ¿Y qué? Pero es una, o sea, vamos a hablar como de profundidad, solamente. Que tiene desparcelación, tiene ampollas, está metiendo Ajá. no se ve La circular. Otra cosa que está todo se menciona y que está en una circular, pues Ajá. son canalizamientos que hacen Comportamiento. sí, síntomas comportamentales. Ok. Entonces, todo de acuerdo con que es una quemadura grado, ¿sí? Entonces, así va a llegar el niño. Ya luego que uno le haga toda el debridamiento, pues ya uno se puede dar cuenta mejor de la lesión. Y efectivamente es una grado 2 superficial porque es mucho más rosada, es un rosado mucho más intenso. Y pues obviamente es la flipea. Esta quemadura, la del pie, entonces, ¿qué dicen los estudiantes de la del pie? Y Ariel dice la del abdomen. Los estudiantes la del pie y Ariel la del abdomen. Y esa es el me ¿Cómo? parece que creo que es Ah, ok. ¿Les parece que es una grado 1? ¿No? ¿Grado 2? ¿No? ¿Grado 3? ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque dicen que es una grado 3. No, no te escucho, ¿por qué qué? Coloración grisácea acá en el dorso del pie, ¿sí? Ajá, carbonizados exactamente. Los dedos. Entonces, es una grado 3, todos de acuerdo, ¿no? Y Ariel, ¿qué dice de la del abdomen? Abdomen y genital. y abdomen, yo vamos a todos son que tenga una lesión que esté conociendo más acá, incluso la parte ¿Y grado 2 qué? Ahí la podemos subclasificar, esa grado 2. ¿Qué dices tú, dices? Pero señala, porque ahí se puede hablar de cierto, o sea, en el abdomen tiene diferente. Ajá. Entonces tiene, fíjense, la parte acá superior es como un rosado pálido, que eso sería como un intermedio, ¿sí? Esta parte blanca es profunda, ¿sí? Y esta sí es, podríamos hablar que es una superficial, ajá, grado superficial, entonces tiene, exacto, entonces tiene diferentes, aquí la podemos clasificar muy bien esta grado 2 y esta, pues toda esta podemos hablar que es una profunda y acá pues sí es intermedia. Sí. Y esta, que Cami, ¿qué dice? ¿Están de acuerdo con que es una grado 3? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Listo. Y esta, grado 1. ¿Y qué hacemos con estas quemaduras? Agua, para la casa y qué. Esta quemadura, a ver, Nico, ¿qué te parece? ya
Bueno, la voy a poner fácil. Así llegó, ¿no? Así llegó y venía remitida de un hospital de primer nivel. Y así quedó después de Brigamín. Bueno, de nada, todos. Más como una intermedia, porque fíjate que es como un rosado pálido. Sí, entonces una grado 2 intermedia. Pero así es muy difícil uno poder, ¿cierto? Clasificarla ahí, esa profundidad. Claro, exactamente. Esta, ¿quién se anima? Grado 2. Bueno, voy a poner ayudita. Intermedia y superficial. ¿Sí? Fíjate el área más rosadita arriba, el área ahí blanca. Es grado 2, intermedia y superficial. Exactamente. Esta otra es una graduación intermedia, sí, es más como rosado pálido. Puedes devolver un poquito la anterior. Acá lo que pasa es que en ese tejido que está digitalizado, eso es una grabadora que tiene también carga. Cuando estudian ese carga, significa que esa zona está como rosa, rosa y carga. Ujú. Esa carga, una doble la remodelación y ese tejido no está fácil de quitar como el otro. Exactamente. Sí, y más profunda, ¿no? Y la del pie, ¿qué dicen los estudiantes de la del pie? Grado 2, grado 2 y compromete qué? ¿Es grave o no es grave? Si es grave, ¿por qué es grave? Sí, y el pie, ¿sí? Y los dedos. Esa es una quemadura grado 2 y pues es grave porque compromete área especial. Esta. Y esta es una quemadura grado 2 intermedia profunda, ¿sí? Por la coloración. Esta sí no tengo el después. Bueno, entonces les voy a dejar el primer ejercicio. Son 3 ejercicios para que, para que lo hagan así como en grupitos. El primer ejercicio el tercero lo hacen los estudiantes. Y el segundo aquí, aquí este ladito. Y el primero allá. Allá ustedes. El, el 2. Acá el 2. ¿Cómo? Ah, sí, no era es solamente como por calcular la parte de los líquidos, pero no puse profundidad, por eso. Y la cascarita. Vitamina C, como antioxidante. Vanadium. No. Le ponían.
¿Qué tal? ¿Qué tal? La cantamos un poquito más. Está por en 500 más el 20 por cada tema. Bueno, por lo que sigue. Antes, ¿vale? ¿Cómo va, Natalie? Sí, Ya lo ya acabamos. Mm, no, mm. ¿Listo, chicos? Sí, falta. Bueno, empecemos entonces con el primer ejercicio. Jennifer y María Paula. El primero. Sí. Ujú.
Ahí podemos clasificar nada más con la edad, ya podemos decir que es una quemadura grave. Listo. Así no tenga más del 10%. Ujú. Pero entonces fíjate que hacemos reanimación al que tenga más del 10. Entonces, en teoría, por el área de superficie no necesita reanimación, sino sería con los basales. Exacto, los basales. Entonces, exacto, exacto. Chicos, entonces, es un niño de 1 año, es una quemadura grave por la edad. No les puse profundidad, pero es una grado 2, entonces pues debe estar en unidad de quemados. Tiene 6%. ¿Necesita reanimación o no? Hídrica, perdón. No necesita reanimación hídrica porque es menos del 10%, entonces, ¿qué líquido le queda? Basta. Listo. Y pues es todo el manejo que hablamos de analgesia y el manejo tópico. ¿Listo? Bueno, ahora el 2. ¿Qué dicen por acá? También me parece que es menor al 1%, es 1% de los registros. No necesita reanimación hídrica. Mayor de un adolescente de 12 años, eh, tampoco necesitamos barrales si está tolerando su dieta en una otra cosa. Pero sí que una que no tenga en área especial. Entonces, lo que hay que hacer es el manejo como tal de la quemadura en área especial, que en este caso pues, llegar al tejido que esté quemado y como tiene el riesgo de que pueda hacer como una cicatrización con retracción, pues toca ponerle, en este caso, pues, ponerle una pelotita ahí en posición de seguridad. Y si está disponible el recurso, valoración de cirugía de mano. ¿Y es una quemadura leve o grave? Es grave porque es Grave. O sea, se remite a unidad de quemados. También. O sea, la profundidad, ¿no? La grado 1 no. La grado 2 en adelante sí. Y el punto 3, el ejercicio 3. Y espérate, no solamente por el compromiso y por el área. Ajá, ok. Ajá. No, espérate, esos 900 lo tienen que dividir en 2, que fue como el ejercicio anterior. Lo divides en 2, también tiene 15 kilos, pero tiene más. Entonces 3 por 15 y por el área que es 20. Entonces da 900 y lo divido en 2, o sea, 450. Esos 450 sí lo divido en 8 horas y los otros 450 en 16. ¿Sí? Ok, ¿y qué más? Ajá, ok. Entonces lo sumamos. Entonces sumamos esos 1200 para las 24 horas con los 900 y ahí los divido, ¿sí? Para que en total sean esa cantidad en las 24 horas. ¿Sí? Entonces ese pues es una quemadura ¿qué? Leve o grave. Grave. Tiene varios factores para hablar de gravedad y entonces ¿qué hacemos? Después de hacer todo esto y el manejo tópico, ¿qué le van a hacer? Ah, bueno, hablamos de los líquidos. Después de los líquidos, ¿qué más sigue? Que hablamos que es muy importante en estos niños con quemaduras.
Sí, ¿qué más? ¿Les duele o no les duele? ¿No les duele? ¿No les duele? ¿Están de acuerdo con que no les duele? Claro que les duele. Es grado 2. Es muy dolorosa. ¿Sí? La que yo les comenté en algún momento que no había dolor o dolor muy mínimo es la grado 3. ¿Sí? La grado 2 sí duele mucho. Entonces, y más que tú le vas a hacer un procedimiento, le vas a debridar y a quitar todo ese tejido desvitalizado. Entonces, debes poner analgésico. Eso es una grado 3 ya se llevó a la decisión de una en la que está en la entonces eso es lo que ya la grado 3 no hay más que un recetar de dolor, entonces no, pero la grado 3 Y después de la analgesia, bueno, ya dijimos que gas urinario, ¿qué más? Y el manejo tópico de la lesión, ¿cómo va a ser? Entonces, recuerden, lavamos con solución salina, usamos bacteriostáticos como la sulfadiazina de plata, cubrimos con gasas vaselinadas y en las instituciones donde usted no tienen estas gasas, pues no pues le puedo hacer nada, no. Las gasas normales que se encuentran se lava, la sulfadiazina de plata se consigue en cualquier lado, es económica y encima le voy a poner vaselina. Cojo unas gasas, las impregno de vaselina y las pongo encima y ya, y las cubro con el vendaje elástico. Eso es entonces. Bien. ¿Alguna duda? No, ya no tengo más ejercicio. Bueno, espero que hayan aprendido un poquito. Gracias por la asistencia. Adiós.